Y hoy queremos traer una palabra que Dios pues ha puesto en el corazón, y creo que va a ser de bendición. Vamos a buscar, si se pueden poner de pies conmigo, acompáñenme de pies, en el libro de Josué, capítulo 4. Vamos a leer de los versos del 1 al 7. Josué capítulo 4, versos del 1 al 7. No sé si lo tienen ahí. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú, Dios mío, has ministrado a mi vida con esta palabra, y yo sé, Señor, que tú vas a ministrar, Señor, a todo aquel que ha entrado por estas puertas en esta mañana. Señor, transfórmanos, rétanos en esta mañana, que no salgamos de aquí como entramos, que salgamos, Dios mío, llenos de una perspectiva, Señor, entendiendo de que tú eres fiel para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Dígale al que está a tu lado: toma tu piedra, toma tu piedra, toma tu piedra, toma tu piedra. Recuérdense de eso, toma tu piedra. Después de una temporada de procesos y caminata hacia la tierra prometida, después de ver el poder de Dios en diferentes formas y cómo Dios libraba al pueblo de Israel en medio del desierto, vemos una vez más cómo Dios hace un milagro una vez más para que el pueblo entrara a la tierra prometida. O sea, el desierto, aunque pasaron 40 años por el desierto, no era el destino final. El pueblo de Israel pasó por un desierto y pasaron tantas cosas que ellos pudieron haberse rendido. Quizás muchos hasta, bueno, la palabra enseña que muchos hasta murmuraron en contra de Moisés porque no entendieron su proceso. No entendían la jornada. Y aunque pasó el tiempo, 40 años en el desierto, ese no era su destino. Iglesia, y yo quiero decirte en esta mañana que puede ser que tú estés pasando por un proceso que quizás se sienta un poco largo, pero no te acomodes, porque ese no es tu destino. Ese simplemente es un proceso. Y estás a punto de llegar y entrar a tu tierra prometida. Tú estás a punto de entrar a cumplimiento de esa promesa que Dios te dio un tiempo atrás. Necesitamos entender que de la misma forma que el pueblo de Israel se encontraba a punto de entrar a ese cumplimiento de la promesa, este año que ha pasado ha sido también un año donde hemos visto la mano de Dios.
la mano de Dios obrar de una forma milagrosa en nuestras vidas. Y muchos de nosotros estamos ya a punto de entrar a esa tierra prometida. Es más, la iglesia como tal está a punto, estamos a punto de entrar a nuestra tierra prometida. Ya casi entramos. Pero el enemigo nos ha rodeado de imposibilidades. El enemigo nos ha tratado de quitar el enfoque. El enemigo nos ha tratado de desanimar. Nos ha tratado de que nos enfoquemos en lo difícil que está frente a nuestros ojos. Pero estamos a punto de cruzar. Estamos ya a punto de entrar. Pero hay un río que cruzar. Hay un río que cruzar. El punto principal de esta mañana es que necesitamos entender que lo que tú recuerdes, escucha bien, iglesia, lo que tú recuerdes determina cómo avanzas en tu camino. En otras palabras, cuando tú tienes presente en tu mente y en tu corazón de que Dios ha sido fiel y que te ha ayudado en todo, podrás seguir adelante en tu caminar hacia el propósito de Dios para tu vida. Mientras tú tengas presente en tu corazón y en tu mente de que tú no vas solo, de que tú vas acompañado con la presencia de Dios, no hay nadie quien te detenga. Pero si lo vemos del otro lado de la moneda, si lo que tienes en tu mente y en tu corazón es una mentalidad de víctima, de fracaso, te paralizarás y no podrás avanzar ni entrar a tu tierra prometida. Moisés, aunque le fue fiel a Dios, por algunos asuntitos que no vamos a entrar en ellos, Dios le dice, solamente mira la tierra prometida desde aquí. En ese aspecto no queremos ser como Moisés. Nosotros queremos entrar a la tierra prometida. Pero dependiendo de lo que tú te recuerdes, dependiendo de lo que tú tengas presente, en el sentido de que tú sabes que y no dudas de que Dios es fiel, de que Dios te ha prometido y Él cumplirá, entonces eso es lo que te va, el motor que te va a ayudar a entrar, a avanzar a esta tierra prometida y a esta promesa que Dios te ha dado. Y puede que pasen años, puede que pase un tiempo, pero Dios es fiel. Yo creo que eso se siente en su corazón. Dios es fiel. Yo quiero repetir eso porque es que hay veces que estamos pasando por tantas cosas que nos olvidamos de que Dios es fiel. Dios es fiel. Para Él no hay imposibilidades. Hay alguien aquí que necesita escuchar y ser recordado de que Dios es fiel. De que tus ojos pueden ver un Jordán al frente donde se ve imposible cruzar. Pero Dios es fiel. Para aquellos que están apuntando, punto número 1. El pueblo de Israel está a punto de cruzar el Jordán. Pero Dios los detiene antes de que avancen a caminar. La victoria que está garantizada por Dios no te excusa de un momento de reflexión. El hecho de que sabemos de que nuestra batalla ya está ganada por Dios, es más, el hecho de que sabemos de que no es nuestra batalla, es la batalla de Dios que ya está gana. Eso no significa que no tenemos que pararnos un momento a reflexionar. Un beneficio de reflexionar es estar presente en el momento y entender lo que está sucediendo. Porque muchas veces queremos pasar por los procesos y queremos pasar como dice el puertorriqueño, como el papagayo, rapidito. Pero hay detalles, hay cosas, hay procesos que tenemos que estar bien presentes en lo que estamos, en donde estamos, porque hay enseñanzas que Dios quiere darnos, porque hay experiencias que Dios quiere darnos. Porque es en esas experiencias que Dios nos deja pasar donde conocemos más íntimamente a Dios.
Entonces necesitamos reflexionar. Dios le dice al pueblo, el pueblo ya cruzó, pero hay varios hombres que Dios le dice, toma una pausa. Hay algo que tenemos que hacer. Salmo 1, versos 1 y 2 dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Tenemos que meditar en esa promesa y ese propósito de Dios. Tenemos que sacar el momento para reflexionar el proceso en el cual Dios nos está pasando. Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, para poder pensar necesitamos detenernos un poco. No podemos vivir una vida muy ajorada. No podemos pretender que el proceso se pase rápido y cuando llegamos al otro lado, ¿qué aprendimos? ¿Hemos crecido algo? ¿Hemos avanzado algo? No, tenemos que reflexionar y sacar un momento. Avanzar ajorados sin tener memoria de lo ocurrido nos lleva al orgullo. Esto lo que hace es que nos hace creer que lo hicimos todo por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas. La verdad de todo es que si no hubiera sido por Dios, nada de lo que tenemos y nada de lo que hemos hecho se ha hecho. Ha sido Dios el que lo ha hecho a través de nosotros. Avanzar sin recordar es no darle valor a lo que Dios ha hecho. Cuando hacemos las cosas rápido, no le damos valor a ese tiempo, a esa temporada, a ese proceso. Y créeme, la palabra que hemos leído, es importante entender que ese proceso, que hoy le llamamos proceso, mañana es un testimonio. Por eso es que tenemos que entender el proceso, estar presente en ese proceso, porque mañana es un testimonio vivo para otro que necesita escuchar y ver tu vida. Punto número 2. Las piedras o estas marcas hablan de una historia a la próxima generación. En el versículo 6 y 7, Josué le dice al pueblo, yo voy a escoger 12 hombres y yo necesito que ustedes tomen unas piedras. Me gusta la palabra en inglés stones porque suena como un poco más grande. Una piedra para español puede ser una piedrita, pero un stone. Porque dice Josué que lo ponga en sus hombros. O sea, no estamos hablando de una pequeña piedrecita. Estamos hablando de una piedra donde ellos podían cargarla, pero tenían que cargarla en sus hombros. Está aquí hablando de pesadez. Está aquí hablando de fortaleza, de que no es fácil este proceso, de que no ha sido fácil. Entonces Josué le dice, necesito a 12 hombres que carguen estas piedras del fondo, de allá del fondo del río Jordán. Para cuando nuestros hijos pregunten, tu testimonio entonces no es solamente para ti, es para nuestros hijos, es para los hijos de nuestros hijos, es para las próximas generaciones, para que ellos vean lo que Dios ha hecho contigo. Tu testimonio es una evidencia de un Dios poderoso para las próximas generaciones. Tu testimonio es para que aquellas personas que están observando, para ver lo que Dios va a hacer. Créeme que nosotros somos cartas abiertas. Nosotros somos un testimonio abierto para aquellos testigos que están esperando. Y déjeme decirle, por experiencia propia, han habido personas, estoy hablando de personas en Nueva York, porque vivíamos en Nueva York cuando Dios nos habló a mí y a mi esposa. Y hemos recibido hasta llamadas diciéndonos, ven acá, y Dios no habló. Porque hay ojos y testigos. Uno para burlarse de Dios. Pero la palabra dice que de Dios nadie se burla. Y hay otros testigos y ojos que están esperando el milagro de Dios para celebrar contigo, para darle la gloria a Dios.
Y a estas personas yo les digo, mi esposa no está sana físicamente todavía, pero han habido varias diferentes sanidades que han ocurrido en su corazón, en mi corazón, en nuestro matrimonio, que de otra forma, si ella no hubiera estado así, no hubiera ocurrido. Entonces Dios sí ha sido fiel. Dios sí ha cumplido su promesa. Dios todavía puede hacer lo imposible. Dios es fiel. Estas piedras que cargamos o estas marcas que tú llevas en tu cuerpo, como Pablo dice en Gálatas 6, son un testimonio de la fidelidad de Dios a tu vida. Entonces no permitas que el enemigo trate de callar tu alabanza de gratitud, porque esas marcas, esas piedras que tú tomas del fondo de tu río Jordán, son el testimonio de que Dios estuvo contigo. ¿Sabías que hay una parte del río de Jordán que es bien sucio? Tiene muchos escombros. Nosotros llamamos escombros. No sé cómo, otra palabra que puedo usar. Mucha basura, mucho obstáculo, muchos branches de otros, ramas de otros árboles, raíces en el fondo. Esa es una parte, no todo el río, pero es una parte del río Jordán. Y iglesia, metafóricamente hablando, simbólicamente hablando, yo no sé cuál es la parte del río de Jordán que tú estás cruzando. Y puede que la parte del río de Jordán que tú estás cruzando esté sucio, haya muchos escombros, sea difícil de cruzar. Pero Dios está dividiendo las aguas del río, de tu río Jordán, para que tú pases. Y para que no pases como el papagayo, sino que te detengas en el fondo, donde hay más escombros, donde hay piedras que te pueden hacer caer, que tú recojas esas piedras, las pongas en tus hombros, y cuando llegues al otro lado del río de Jordán, entonces puedas hacer lo que Dios le pidió al pueblo de Israel. Vamos a hacer un altar conmemorativo, donde cuando tú pongas esas piedras al otro lado, tú miras hacia atrás y tú puedes decir, esa piedra lo que significa es que Dios me ayudó en el momento que yo estaba cruzando el tiempo más difícil de mi vida. Porque cuando tus hijos ven esas piedras, que es un testimonio, tus hijos van a decir, Dios estuvo con mi papá, Dios estuvo con mi mamá, Dios estuvo en mi casa. Y los hijos de nuestros hijos también van a decir lo mismo, porque es un testimonio permanente. Por más que tú creas que sea algo vergonzoso o difícil o inexplicable o imposible, hay alguien que necesita ver y escuchar lo que Dios ha hecho contigo. Por eso es importante que tú tomes esas piedras del fondo del río de Jordán y las haga público. En el sentido de que todos necesitamos ver el testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. Punto número 3. El milagro es un punto de marca, no es simplemente un momento. En otras palabras, el milagro se torna en eso que marca tu vida, no es un momento pasajero en tu vida. Dios no quería que simplemente sintieran las emociones de que Él estuvo allí. Él quería que sintieran y experimentaran el milagro de que Él estuvo allí. Son dos cosas diferentes. Hay mucha gente que vive por emociones, pero cuando tú vives con emociones, cualquier cosa que te pueda pasar alrededor ya te quita todo esto. Pero cuando tú vives por experiencia, cuando tú vives por esa experiencia de que Dios es fiel y Dios te ha ayudado, entonces no hay nadie quien te mueva. Porque tú tienes la experiencia de que Dios ha sido fiel. Hay algo grandioso cuando tú puedes recordar de dónde Dios te sacó. El testimonio se hace real. Es un recordatorio que si lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez.
Vemos en todo el Nuevo Testamento cómo Dios usa los milagros y el testimonio de los milagros para presentar su poder. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Hazle una marca a aquello que Dios ha hecho y no lo minimices. Escríbelo para que no se te olvide. Grítalo para que todos lo oigan. Recuerda que aquellos milagros que son olvidados, lo que causa es que repitan las oraciones que ya han sido contestadas. En otras palabras, te olvidaste de lo que Dios hizo, sigues orando por lo mismo. Pero cuando tienes presente en tu vida lo que Dios ha hecho, entonces la oración que sale de ti es una oración de gratitud, no una oración repetitiva. Es una oración donde tú le das gracias a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que Él es. Crea testimonios con esto que Dios ha hecho, no nostalgia. No vivas en el pasado nostálgicamente pensando en lo que Dios ha hecho. Vive como un testimonio vivo y presente de lo que Dios ha hecho y todavía puede hacer. No vivas del pasado, sino que aprende del pasado, pero avanza. Permite que el recordar lo que Dios ha hecho te dé combustible para tu fe, para lo que viene próximo. Porque le digo un secreto, que si usted pensaba que Dios le libró de este proceso y si ahí se acabó todo, no es así. Dios te hace fuerte porque el próximo proceso que viene vas a necesitar de esa fortaleza. Vas a necesitar de esa experiencia de Dios. Porque los procesos seguirán viniendo y son simplemente procesos de aprendizaje y de hacerte crecer en la intimidad y la experiencia con Dios. Pero mientras más pasan los procesos, más te das cuenta que Dios sí puede. Y si Dios lo hizo ayer, lo puede hacer hoy. Y si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Y si Dios habló, será una palabra fiel. Y si Dios proveyó antes, Él va a proveer hoy. Y si Dios sanó ayer, Él puede sanar hoy. Y si Dios te defendió ayer, Él te defenderá hoy. Y si Dios te cuidó ayer, Él te cuidará hoy. En conclusión, que tu recordar sea un altar de adoración y gratitud por lo que Dios ha hecho. Que no sea un momento de llanto y de lloro nostálgicamente por lo que tú pasaste, sino que sea un momento de adoración, de agradecimiento a Dios, porque Dios ha sido fiel. No uses el pasado como una muletilla para no hacer mañana. No uses el pasado como una excusa de que no puedes hacerlo hoy. Usa ese testimonio, usa esa fidelidad de Dios, usa ese recuerdo de que si Dios lo hizo ayer, lo hará mañana. Eres un testimonio viviente de la grandeza de Dios. Y si hoy tú quieres ser libre de ese pasado, ¿sabes? El año 2020-2025 ha sido, no ha sido fácil. O sea, no ha sido, no todo ha sido malo. Han habido muchísimas cosas buenas. Pero por alguna razón el hombre como que se arreguinda de lo malo, qué sé yo, de los recuerdos más malos. Pero en esta noche, en esta mañana, yo quiero recordarte de que Dios, aún en los momentos difíciles, Dios ha estado contigo. Quizás tú no lo has visto. Y lo más probable es que quizás tú no lo has sentido. Pero tú no sabes de lo que Dios te ha liberado. Tú no sabes cuántas veces quizás tú llegaste tarde al trabajo simplemente porque Dios permitió de que no estuvieras en ese accidente que sucedió y tú no lo supiste. Pero Dios ha sido bueno.